Bueno, aquí estamos reunidos nuevamente, queridos youtubers, como para empezar de una vez por todas con el curso virtual de esta materia, de la parte de combustibles nucleares. En principio recuerden, esto es el 50% de la materia de materiales y combustibles nucleares y recuerden varios detalles, ¿no? El primero de todo es que una colección de combustibles correctamente apiladas, correctamente separados, es el núcleo del reactor. ¿Está claro? Por lo tanto merece un especial cuidado el estudio de este tipo de elementos constitutivos de nuestras centrales nucleares. En principio tenemos problemitas con lo que es la definición de un combustible nuclear. Es feo hablar de analogías, pero usemos analogías cuando querramos hacer las cosas más simples. Combustible, siempre nos asociamos a lo que sería la nafta, el querosén, el gas, esas cosas que nos acompañan continuamente en la vida cotidiana. En el caso del combustible nuclear, estamos hablando de los materiales que tienen la capacidad de fisionar. En base a la reacción de fisión vamos a obtener la energía. Sin embargo, tenemos otra gran diferencia. Por ejemplo, la nafta en un auto se coloca dentro de un tanque de nafta. Para cargarlo hay que abrir la tapa. Si tenemos dinero decimos tanque lleno. Si no tenemos también, total, lo pagamos con tarjeta. Y así salimos a la calle a volcar todos nuestros residuos tóxicos de la combustión de la gasolina en el medio ambiente, que ya no da más. En el caso de los combustibles nucleares, recuerdan el que llevé a clase el primer día, el combustible nuclear está dentro de una barra metálica herméticamente sellada. Una vez que dejó de dar toda la energía posible en ese tipo de reactor para el cual se lo diseñó, residuos, combustible gastado, material físil, todo lo que queda está dentro de esa barra combustible. Es decir, está estoqueado, guardado, almacenado dentro de la misma barra combustible. Cosa que nuestros amigos de la energía automotriz y otro tipo de generaciones de energía no pueden decir. Nosotros sabemos dónde están nuestros combustibles. Dicho sea de otra forma, la gestión que hacemos nosotros de nuestros residuos es por confinamiento, totalmente distinta a la que se hace en la energía, en las obtenciones de energías convencionales o en las industrias convencionales, en la cual lo que se hace es diluirlo en un lugar que no da más, atmósfera que no da más, mar que no da más. Empecemos por comparar lo que sería nuestro combustible nuclear con los combustibles de origen fósil. En este caso comencemos con los más sencillos por una razón muy sencilla, es que son sencillos de comparar, ¿está claro? Cuando hablamos de combustibles fósiles, en general estamos hablando de reacciones químicas de oxidación, es decir, combustión. Sí, quemamos, lo que sea. El primero que tenemos en consideración es el carbono. También tenemos el metano, el propano, el butano como combustibles fósiles muy usados. Si ustedes ven bien, el carbono es un átomo de carbono. En lo que hace el metano es una molécula de un átomo de carbono, el propano son 3 átomos de carbono, el butano tiene 4 átomos de carbono, en el medio por ahí está perdido el etano, que tiene 2 átomos de carbono. De ahí surgen los distintos combustibles fósiles los que más utilizamos, que son el carbón, el gas natural, metano más etano, principalmente metano, y el gas licuado de petróleo o GLP, que es una mezcla de propano y butano. En algunos lugares se lo vende como propano, en otro lado como butano, pero es gas licuado de petróleo. Es lo que tienen ustedes en la
en las garrafas y en los tubos de gas cuando no le llegó el gas natural de red. En lo que hace al carbón, estamos en una situación relativamente sencilla de entender, porque en realidad nos acompaña desde que comenzó, desde que comenzamos a dominar el fuego. El carbón que obtenemos de nuestras minas no es otra cosa que materiales con alto contenido de carbón. La clasificación que hacemos cambia de acuerdo a los distintos países y en general está relacionada con digamos con los intereses de cada país, ¿no? O sea, las clasificaciones que usamos en general son la de Estados Unidos de Norteamérica, las europeas, pero en el fondo no son otra cosa más que una determinación de el contenido de carbono, el poder calorífico, el porcentaje de materiales volátiles y el índice de inflamación que está relacionado con la presencia de materiales volátiles. En lo que hace al origen de este material, podemos considerarlo que es directamente un material de origen biológico, si bien tiene teorías bastante elaboradas y muy ingeniosas referidas a lo que sería un origen natural, un origen geológico del carbón. Carbón, petróleo, como quieran, ¿no? Pero principalmente de carbón. Esto lo desecharíamos rápidamente en general, ¿no? Pero lo que pasa es que Mendeleev fue uno de los que sostenía la historia del carbón de origen natural, y Mendeleev es el que hizo la tabla periódica, ¿viste? No es ningún tontuelo. En clase usaríamos otra palabra, ¿no? El carbón consideramos en principio que proviene de los vegetales del periodo carbonífero y cretácico, hace más o menos entre 360 y 300 millones de años. Estos materiales vegetales, orgánicos, se pudren, eventualmente pueden ser tapados por agua, formarse un lago, o pueden estar en la costa y avanza el mar. El asunto es que entre los sedimentos que tapan a estos residuos orgánicos, la presencia del agua encima de estos residuos orgánicos, lo que tenemos es que un proceso anaeróbico que conduce a la formación de estos combustibles fósiles, en principio carbón, metano y todo eso. Es decir, no hubo una cantidad infinita de material orgánico, por lo tanto, a partir de ahí decimos que este es un material no renovable. Estos combustibles fósiles son no renovables. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones al respecto. Yo les dije que se deposita este tipo de material orgánico y que obtenemos, luego de 300 millones de años, estos petróleos, carbón, metano, o sea, los gases naturales. Y una de las cuestiones es, bueno, ¿cuánto material hace falta para obtener este combustible fósil? Bueno, si tenemos una capa de 10 metros de material orgánico, lo que vamos a obtener finalmente, lo que va a quedar es 1 metro de material de combustible fósil. O sea, la relación es 10:1. Da una idea de que esto es bastante, ¿no? En lo que hace a las clasificaciones de este carbón, vamos a tomar una genérica. Por ejemplo, acá tenés, bueno, presentemos el carbón. Este no es el carbón de leña que compramos en casa, ¿no? Es el carbón de piedra,
uno más refinado, pero de última puede servir perfectamente para calentarnos las manos, para no tener frío, y eventualmente como este que está acá, que es carbón de leña, como bien se ve, podemos hacer un asadito. No ahora, pero bueno, en fin, vamos a ver en qué momento se puede organizar algo de eso. Lo que obtenemos por la combustión de uno de estos átomos de carbono es una energía equivalente a 4 electronvolts, así cada átomo de carbono nos da 4 electronvolts y nos larga una molécula de CO2. Ahí está el problema, ahí está el número que necesitamos saber, ¿no es cierto? 4 electronvolts por cada reacción de oxidación de un carbono y largamos CO2. Clasificación de estos carbones, arrancamos con la antracita, que es el que tiene más alto concentrado de carbón, del orden de 95% de carbón, muy baja cantidad de volátiles. Eso lo que implica que es muy difícil prender fuego cuando tenés antracita. Lo que se llama hulla o carbón de piedra, el que usan la locomotora, el que se usa en las aplicaciones industriales, finalmente son lo que llaman bituminosos bajos en volátiles, medios en volátiles, altos en volátiles. Toda esta mezcolanza es lo que da la hulla, carbón de piedra, que cualquiera de los que hemos tenido acceso a eso sabemos que es bastante difícil de encender, no así la antracita. Luego vienen carbones de menor calidad, como el subbituminoso, el lignito y la turba, que son usados localmente. Turba hay a patadas, es decir, mucho en las Malvinas, y si no tenés otra cosa y estás aislado, esto es lo que prendés en tu hogar para tener fuego. En lo que hace a la producción, vean esto, ¿no? El principal productor es China, del orden de 2.500 millones de toneladas por año. Este es del 2007, más o menos es válido también. En Yanquilandia del orden de 1.000 millones de toneladas, en la India 500 millones de toneladas. Y después sigue lo que es Australia, Sudáfrica, Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, Polonia, ¿no? O sea que está en Europa, es el mayor productor de carbón de Europa. Colombia también tiene mucho. Esto está muy relacionado también con la prospección minera que se ha hecho, prospección geológica también que se ha hecho en cada país. Visto en un diagrama de torta que es más piola, nos encontramos con que esta es la producción de cada uno de estos países que teníamos antes. Fíjate que casi la mitad de todo lo que se produjo en 2007 representaba a la República Popular China. Esto es del orden de un sexto es Estados Unidos. Esto es del orden de un décimo la India, por tres distintos motivos. O sea, uno, para mantener sus altos niveles de gasto energético en su país, requiere mucho combustible de cualquier tipo, muchas centrales de cualquier tipo. Un país como China, en el cual hay mucha gente, te encontrás con la sorpresa, y no tanto, de que para desarrollarse necesitan energía. Por lo tanto, van a quemar todo el carbón que encuentran. Van a poner todas las represas que puedan, van a hacer todos los tipos de centrales que puedan. Eventualmente te pueden vender una central por una cuestión comercial, pero, o sea, China va con todo por la generación de energía, que es una muestra directa de lo que va a ser el futuro del país. Sin energía no van a crecer. Y la India, aquí tenemos la India, que ha hecho una apuesta muy grande por incrementar sus recursos energéticos, pero en la India no tienen problema porque creen en la reencarnación. Entonces, si quemamos mucho carbón ahora, en fin, dentro de 10 generaciones, cuando podamos controlar las emisiones de CO2, viste, las
mi yo del futuro, ¿viste? va a estar mucho mejor y mi karma va a estar satisfecho. Pero bueno, son cuestiones de cada país. En principio todos los países deben tener una idea de cuáles son sus reservas, pero fundamentalmente cuánto necesitan en la actualidad y cuánto necesitan en la prospección futura. Y esto está relacionado con esta cuestión. Es decir, esto es lo que se llama la evolución del consumo de carbón en el mundo hasta el 2004 nomás. Lo que tenemos acá no es otra cosa más que cómo fue manteniéndose el consumo, incluso ligeramente reduciéndose el consumo de combustibles fósiles. En principio los carbones, acá ves lo que es la ex Unión Soviética, que también bajó el consumo hasta el 2004, ¿no?, de lo que es los carbones. Y Norteamérica es esta parte de acá, aumentó ligeramente el consumo de estos combustibles, lo que implica aumento del CO2. Y acá tenés a los países del Pacífico, los gigantes asiáticos, fundamentalmente estamos hablando de China, India, Corea, que bueno, queman todo lo que hay y serían en principio según este gráfico, los que más contribuirían a la emisión de CO2 por uso del carbono. En lo que hace al carbono, fíjense ustedes acá, siempre se habla de cuántas son las reservas. El carbono en principio habría unas reservas aseguradas de 133 años, de petróleo de 42 años, de gas 60 años. Este slide lo estoy repitiendo hace más de 10 años, bueno, en realidad un poco menos, ¿no? Pero tengan en cuenta que podríamos decir que no estamos tranquilos, ¿no? Sin embargo, este es el carbón, el petróleo, el gas asegurado al día de hoy, que se sabe que está, y que su extracción es válida al precio de hoy. Es decir, si estamos hablando de petróleo, hoy en día el barril de petróleo está ligeramente por encima de los $30. Alguna vez estuvo por arriba de los $100. Eso hace que lo que llamamos reservas aseguradas varíe mucho con el precio. Es decir, acá tenemos 42 años de petróleo a $50 el barril. Hoy serían quizá un poco menos si no se reporta algo más. Ahora, en la época, hace unos años, en los cuales el barril de petróleo estaba a más de $100, países como Brasil se transformaban en petroleros porque pozos petrolíferos, reservas encontradas de muy alta tecnología para extraerlas, se volvían a esos precios, se volvían directamente negociables. ¿Está? El petróleo obtenido, por ejemplo, de las plataformas petrolíferas del Mar del Norte anda en $14. Eso transformó a Noruega, país limpio, que no emite CO2, que no tiene centrales nucleares, en un país económicamente muy atractivo. El carbón lo que nos da es el 25% de la energía primaria que se consume en todo el mundo. Mucha más es la que nos da el petróleo, ¿no? Por eso, si en lo que hace a la energía eléctrica, el 40% de la producción mundial en 2006, el 40% de energía eléctrica del 2006 era quemando carbón. Por supuesto que no es la fogatita que vimos antes o las locomotoras, sino que bueno, son centrales térmicas con lecho fluido en los cuales se tritura muy finamente el carbón, se hacen lechos fluidos, con lo cual se reduce mucho lo que sería la emisión fundamentalmente de carbón que saldría de la atmósfera y de CO2 que hay que atraparlo de alguna forma. Acá lo que tienen es bueno, una foto muy linda de lo que es la antracita,
recuerdo 95% de contenido de carbón, muy difícil de prender fuego porque tiene muy pocos volátiles, hace ruidito como un metal cuando uno le hace clic, cuando lo golpea. Acá lo que tienen es carbón de buena calidad, carbón de piedra, extraído de estas minas. Un concepto erróneo que hay actualmente con respecto a la minería es que se suele asociar a la gente que trabaja en las minas como gente un poco bruta, poco especializada. Pues les cuento que estos operarios que están acá son técnicos de altísima especialización. Hoy en día no cualquiera puede trabajar en una mina de carbón. En lo que hace al metano, que no es otra cosa que un átomo de carbón con 4 átomos de hidrógeno, la oxidación de un átomo de metano, perdón, de una molécula de metano, utiliza 2 oxígenos y lo que nos da es 9 electronvolt por molécula. Es decir, es mucho más eficiente esto que el carbón suelo, es decir, más del doble. ¿Está? Y lo que nos larga es un poquito de agua y CO2. El metano es lo que se conoce como gas de los pantanos, como hidruro de metilo, como les gusta a los químicos, y bueno, sin coloro, inodoro. El punto de ebullición, fíjense que está en menos 160 grados centígrados. Es decir, esto está siempre en estado gaseoso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este gas es inflamable en un estrecho intervalo de concentración, o sea, tiene que estar mezclado con el aire. Y el límite explosivo, flammability limit, es del 5 al 15%. ¿Está? Hace falta tener un poco de estas cuestiones del, ¿cómo se dice? De la presencia de aire para poder encender el metano. Como ustedes ven en los benditos mecheros que utilizamos o en nuestras cocinas que utilizan metano, es decir, que utilizan gas natural. La principal aplicación son para nosotros las hogareñas, ¿no? También los pobres que se compran esas 4x4 gigantes, escondidos atrás de la loneta, tienen esto de equipo de gas, viste que sale mucho más barato moverse. Y acá lo que tiene es gas natural, que no es otra cosa que la mezcla de el metano con el etano. El etano que tiene 2 átomos de carbono y se encuentra mezclado con el metano en los yacimientos gasíferos. ¿Dónde tienen también metano? Bueno, en Marte hay metano. El Marte se discute, también en la Tierra, ¿no? Es decir, en otro planeta, nosotros. El origen del metano, sabemos que es biológico, sin embargo hay teorías del origen geológico del metano. En el caso de Marte ya estaría un poquito más divertida la cuestión de determinar si es origen biológico el metano que está en la atmósfera. Esto se lo detectó con seguridad en el año 2003. Si bien el contenido de la atmósfera de metano en Marte es 0,01 parte por millón. También se lo detectó fuera de nuestro planeta en lo que es esto que tenemos aquí, que está realmente muy lindo. En el satélite de Saturno Titán, que tiene alto contenido de metano y una atmósfera de metano. Allá, por ejemplo, para encender fuego necesitaríamos una garrafa de aire y mezclarlo con el metano. Ese reflejo que ven ahí es metano líquido, algo que sacó la sonda Huygens. En realidad la sonda Cassini-Huygens hace unos 15 años y se ve la presencia de metano. Y aquí lo que tiene son 2 lindas fotos de Marte, y ahí están viendo ni más ni menos que 0,01 ppm de metano en la atmósfera marciana. Y aquí lo que tienen es la atmósfera de metano
del satélite Titán, que está bastante lejos y que me imagino que debería entusiasmarlos. En lo que hace al metano y su relación con el efecto invernadero, pueden tener en cuenta un par de cositas. La primera de ellas es que el efecto invernadero que produce el metano es mayor al que produce el CO2. Ahora, ¿de dónde sale el CO2? Y muy sencillo, el CO2 aparece de la actividad humana. Sin embargo, el metano que está empezando a aparecer ahora es algo impensable. Se alertó hace del orden de 10 años. Y lo que tienen es, bueno, esto que está acá, que es la tundra ártica, en este caso en Alaska, que por el aumento de la temperatura, por menos que sea, está descongelando el Ártico, está descongelando el permafrost, y lo que hay ahí no es esa tierrita que pisamos nosotros acá en Bariloche en invierno, sino lo que hay es empieza a producir la liberación de burbujas de metano, que nos van a joder mucho más que el CO2 que estamos tirando. ¿Está? Es decir, estamos en problemas. Sin embargo, hay que verlo en su contexto, ¿no? Porque si vos te vas a un lugar como Siberia, que todo el mundo sabe dónde está y nadie quiere ir, y supongo que los siberianos deben estar muy contentos de que la temperatura suba 20 grados, entonces se pueden morir de frío a 10 grados bajo cero y no a 40 grados bajo cero como lo hacen ahora. Siguiendo con estos combustibles fósiles no renovables, tenemos al propano. El propano tiene 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno. En principio, la combustión de esta molécula nos da 23 electronvolt de energía, y lo que nos larga es dióxido de carbono, CO2, y un poquito de agua. Los principales detalles es que el punto de ebullición está en menos 42 grados, el límite para hacerlo explosivo, en realidad para que empiece a arder, está entre el 2 al 9,5% que necesitamos para que empiece a funcionar, y una temperatura de ebullición de menos 42 grados centígrados, que digamos es una temperatura humana, un poco extrema, pero es humana. El propano se lo usa, para mezclado con el butano para las garrafas, para los propulsores de aerosoles de los desodorantes Berreta que usamos nosotros, y bueno, está reemplazando a lo que serían los fluorocarbonos, que eran uno de los responsables antiguos del efecto invernadero, de destrozar la capa de ozono de la atmósfera junto con los aviones, jet y compañía. Como ven, todo esto va evolucionando. En lo que hace al butano, butano es el nombre comercial de gas licuado en algunos países, que son 4 moléculas de carbono con 10 hidrógenos, bueno, arreglados de otra forma, en lo que es el butano normal y el metilpropano. Y aquí obtenemos 30 electronvolt por molécula. El butano comercial lo obtenemos por la destilación del petróleo, que está principalmente compuesto, producto de destilación de petróleo, de butano normal, propano, isobutano y etano, en estas proporciones que figuran acá. El butano en principio lo podemos licuar a presión atmosférica y a 0,5 grados centígrados, es decir, casi presión y temperatura normal. ¿Está? Esto hace que se lo pueda mover dentro del tubo. En realidad lo que movemos es el tubo para prender nuestras hornallas, eventualmente para hacer funcionar automóviles,
y también como propulsores de nuestros aerosoles. GLP es el nombre que usamos para, el nombre más técnico que usamos para esta mezcla de propano y butano. Es lo que usamos en nuestras casas cuando no tenemos gas natural, gas de red, precisamente por la facilidad que tiene para ser licuado. Esa facilidad para licuarlo es precisamente la desventaja frente al gas natural, porque podría congelarse en los caños este GLP y producir una rotura, una pérdida muy grande e importante de gas. Finalmente, todo esto se lo debemos a los bichos y las plantas de hace más de 300 millones de años, que en alguna vez estuvieron sólidos, pasaron a un estado líquido, fundamentalmente el petróleo, y a un estado gaseoso que hoy en día estamos utilizando. En lo que hace a otros combustibles fósiles, bueno, la promesa es, bueno, el hidrógeno es una de las promesas, y acá lo que tenemos es que la combustión de dos átomos de hidrógeno lo que nos da es agua, fíjese, no hay CO2, gracias, y 3 electron volt. Algunas características del hidrógeno, lo principal es que no podemos en principio almacenarlo fácilmente, pero otra ventaja es que un automóvil con hidrógeno no tendría tanta autonomía como la que tenemos ahora, pero eso se puede solucionar. Lo que le dio mala fama al hidrógeno en el pasado fue esto que está acá, es bueno, el uso que se le daba en los dirigibles. Esto puede ser un atentado, no importa, el asunto que esto se quemó a la vista de todo el mundo, murió mucha gente, hay películas muy interesantes sobre el tema, algunas un tanto conspiranoicas, pero esto ocurrió y le dio mala fama al hidrógeno y a este tipo de vuelos. Si bien hoy en día tienen dirigibles cargados con helio. Desde otro punto de vista, lo más interesante, que dio origen a Led Zeppelin, que bienvenido sea. En lo que hace a los combustibles nucleares, aquí estamos en una cuestión distinta y la vamos a seguir en la siguiente charla, porque este software que estoy usando a veces tiene unos límites que no manejo muy bien y tengo que asegurarme que no estuve hablando para mí solo. Y la gata, que ya se fue porque se aburrió.